Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en Daniel capítulo 10, versículos 1 al 9. Bendita palabra. ¿Cómo es Dios según esta porción? Su palabra es digna de confianza. El texto dice, y te pido que leas la porción antes de meditar conmigo, dice expresamente esto: la palabra que Daniel había recibido de Dios era emet. En hebreo esto se puede traducir con diferentes adjetivos, pero todos refieren a que la palabra recibida era confiable, genuina, estable y absolutamente segura y digna de ser creída. Amados, ¿de cuántas cosas hoy podemos decir lo mismo? El hombre dice y desdice palabras tantas veces, en nombre de la política, en nombre del amor, en nombre de la paz, de la economía, en nombre de la medicina, etc. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido estafados en nuestra inteligencia o emociones? Tal vez siempre ha sido así, también en los tiempos de Daniel, y era necesario decirle que aquella palabra no era como la de los hombres. Lo bueno es que tanto en los tiempos de Daniel como hoy, la palabra de Dios sigue siendo segura y fidedigna. Aleluya. Había dos realidades en la vida de Daniel. Una de ellas era que existía un recurso poderoso a su disposición. Esta era la palabra de Dios. Y la otra realidad era que él se encontraba enfrentando una fuerte batalla espiritual. Ni hablar de la física, pues hacía más de 50 años que era cautivo en una tierra que no era la suya. Pero aunque la física parecía haberse vuelto llevadera, esta situación física se había vuelto llevadera, el conflicto espiritual no le daba tregua. Era recurrente, permanente y ya estaba debilitándolo demasiado. Amados, no sé tú, pero yo me siento tan identificada con la situación de Daniel en esta porción. De hecho, deberíamos sentirnos así, pues tú y yo no pertenecemos a esta tierra llamada mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y allá nos dirigimos. Pero mientras tenemos que estar aquí, tenemos infinidad de batallas en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, enfermedades, afecciones, conflictos, en muchos casos persecuciones físicas como espirituales. ¿Verdad que es así? Sí, definitivamente las circunstancias de Daniel son las mismas que tú y yo y muchos fieles cristianos podemos estar atravesando hoy. ¿Qué aprendemos de esta porción? Muchas cosas podemos aprender de ella. Por ejemplo, aprendemos lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Verso 1. Produce cordura. Sí, para la expresión del verso 1 respecto a que Daniel comprendió, dice la palabra, y obtuvo inteligencia para hacer frente al conflicto, el texto original traduce, entre otras palabras, cordura, también conocimiento, entendimiento, discernimiento. Sí, la palabra de Dios produce esto también hoy en nosotros. Y en medio de los conflictos es un poderoso recurso para salir adelante. Gracias, Dios, por tu palabra, tu bendita palabra. En el verso 6 nos dice: su palabra es una abundante provisión. Pero Vivi, ¿dónde dice esto? Bueno, léelo. Amados, Daniel, en su deseo de explicar lo que las palabras de Jesucristo producían en él, dice que su voz era como estruendo de una multitud. Esta muchedumbre responde originalmente a la idea de abundancia, de capacidad de llenura. Y sí, así es la palabra de Dios.
¿Lo has experimentado? En ella hay promesa para el alma desalentada, hay consuelo para el quebrantado, hay sanidad para el alma herida, hay dirección para el desorientado, fuerzas para el débil, aliento para el afligido y tanto, tanto más hay en la palabra de Dios que no terminaríamos esta meditación. Aleluya. Aprendemos que a través de la palabra de Dios obtendremos dirección e inteligencia para enfrentar la adversidad. Sí, aprendemos que nuestros conflictos existenciales pueden ser grandes, pero la palabra de Dios nos ayudará a sobrellevarlos y nos sostendrá en medio de ellos. Es interesante que leamos los versos 8 y 9. En lo personal quedé maravillada ante esto, pues Daniel no sucumbió ante la aflicción que atravesaba, no sucumbió ante la soledad que experimentó cuando lo dejaron solo aquellos que estaban con él, sino que fue ante la palabra del Señor que se desvaneció. Yo diría, descansó y se dejó caer en aquellas poderosas palabras, solo en ellas. ¿Sabes? En realidad aquellas palabras del Señor frente a él lo quebrantaron, lo atravesaron. Literalmente el texto dice que Daniel fue atravesado por aquellas resonantes palabras. Amados, la palabra de Dios tiene esa capacidad, ese poder de atravesarnos, destruyendo en nosotros todo aquello que produce resistencia a los propósitos de Dios. Porque aún Daniel se encontraba resistiendo lo que Dios estaba haciendo, no lo entendía, no lo comprendía, y esto comenzaba a producir en él cierta resistencia, la que Dios confrontó y venció a través de su palabra. Gloria a Dios. Oh, amados, cuánto necesitamos esto nosotros, ¿verdad? Tal vez haya alguna clase de resistencia en nosotros hacia lo que Dios está haciendo o permitiendo en nuestras vidas o en nuestro entorno. Sí, yo creo que sí, al menos en mí. A veces pensamos, Dios, no estás actuando, Dios, no estás respondiendo. Esto no es lo que esperaba que hicieras. Sí, esta manera de pensar también es resistir, amados. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? Si algo me queda claro de esta porción es que no fue hasta que Daniel se quedó solo que pudo experimentar el quebrantamiento de la palabra. Sí, quizá te enojas con aquellos por los que te sientes abandonado. Quizá pensaste y escuché de muchos hermanos decir, todos se fueron, me siento solo. ¿Sabes? A veces insisto en el hecho de que meditemos la palabra de Dios en soledad, y tal vez sea una de las razones. Yo estoy convencida de que en la soledad de nuestras charlas con Dios a través de su palabra somos confrontados de la manera más cruda posible, y a solas, delante de su estruendosa voz, no tengo disimulo o escapatoria de la que pueda hacer uso. ¿Acaso te sientes solo hoy? Tal vez te sientes abandonado, abandonada, pero créeme, es justo allí donde Dios quiere que estés para poder actuar. Descansa. Descansemos en esto. Recurramos a Él. En la soledad de su presencia, al igual que Daniel, somos quebrantados, quebrados. Cualquier fuerza o resistencia es arrancada de nosotros y no nos queda otra que caer postrados ante Él. Oh, clamo al Señor por muchos momentos así en mi vida y en la tuya, amado. Amada, que meditas hoy conmigo. Amén. Amén. Dios nos bendiga.